Hola mis hermanos, reciban un saludo especial en este viernes 17 de julio del 2020. Qué bendición poder encontrarnos una vez más por este medio y meditar en la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, expreso mi deseo hacia ustedes que el Señor les siga fortaleciendo en todo aspecto de su vida, esperando se encuentren bien y que pronto podamos retomar nuestra vida normal. Posiblemente las cosas no sean igual, pero ya sin ese riesgo que corremos actualmente. Y bueno, sigamos pues atendiendo a las medidas que se nos indican y sigamos confiando en el Señor sobre todo porque en Él encontramos ese aliento, esa esperanza, esa fuerza para seguir adelante. Que el Señor les guarde y les bendiga, hermanos. Esta ocasión vamos a meditar en la palabra de Dios en Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8. Y vamos a dar lectura a este versículo que dice de la siguiente manera. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Nuestro tema se llama Una promesa alentadora y el tema de la semana es las promesas de Dios a sus hijos. Pues nuestro tema este día es una promesa alentadora y a continuación veremos cuál es la promesa de Dios. Recordemos un poco y entremos en contexto. Isaías le escribe a Israel, un pueblo que por naturaleza y por el transcurso y por su historia sabemos que fue rebelde la mayor parte de su tiempo, pero que Dios pacientemente siempre trató con ellos, trató con su pueblo, amándole, llevándole mensaje de arrepentimiento y al mismo tiempo la oferta de Dios para él como pueblo, pero siempre se mantuvieron en esa rebeldía y por consecuencia pues hubo naciones que los conquistaban, que los dominaban y los oprimían en cierta manera. Y esta ocasión, Isaías le escribe a ese pueblo que en su momento fue oprimido, que fue esclavizado, que no tenía la libertad que debía tener o que quisiera tener. Y entonces, en una de esas situaciones, en ese panorama malo y feo de este pueblo, Dios manda un mensaje de aliento al pueblo a través de Isaías. Eh, un mensaje que debería levantarles el ánimo y la confianza, debería despertar en ellos por lo menos esa actitud de arrepentimiento hacia Dios por todos los pecados cometidos y al mismo tiempo ese anhelo de buscar de Dios. Y el mensaje consiste en lo siguiente. Dice así, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Yo no sé, hermanos, si ustedes en algún momento se han sentido que a veces están solos. No sé si en algún momento se han sentido abandonados así por Dios. Si han experimentado esa soledad física, esa soledad humana que obviamente por naturaleza experimentamos, puesto que estamos en este mundo. Yo no sé si en algún momento han experimentado una especie de soledad, aunque tenemos al Señor y aunque experimentamos y tenemos la confianza firme en Él, de repente experimentamos como una especie de abandono. Bueno, esta ocasión quiero hablarles de, de eso precisamente. En algún momento de nuestra vida, hermanos, Dios nos va a abandonar temporalmente. Sí, hermanos, por un breve momento te abandoné. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que caminar solos. Vamos a tener que dar el paso solos. Y me va a decir usted, hermano, pero pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Y dónde queda la promesa de Jesús en Mateo 28:20? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O por ejemplo, la promesa de Dios a Josué cuando le dijo, porque yo estaré
contigo donde quiera que vayas, ¿no? En Josué 1:9. Cosas como esas o promesas de Dios hacia sus hijos. Pues déjeme decirle dos cosas. Primero, que esas promesas se dieron primero en el caso de Josué. Esa promesa se le dio en un contexto de obediencia y de servicio, porque le dice, eh, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es cierto, la promesa de Dios es iré contigo a donde quiera que vayas, pero el contexto es sírveme, mantente firme, sígueme y yo estaré ahí. Entonces, esa promesa está en un contexto de servicio a Dios. En el caso de Jesús a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está expresado en un contexto de evangelismo. Recordemos que Jesús acababa de darles la gran comisión a los discípulos. Entonces, esta promesa aplica cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo el mensaje de Dios. Y no podemos generalizarlo, aunque no dudamos de la presencia de Dios hacia nosotros, sus hijos, y hacia su iglesia. Y bien, es aquí donde podemos entonces ver este pasaje, que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que caminar solos, vamos a tener que enfrentar las circunstancias críticas solos, vamos a tener que experimentar el abandono temporal de Dios. Así hermanos. Luego dice el versículo 8, con un poco de con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. A veces a Dios le va a molestar nuestro pecado y nuestra maldad. A veces a Dios le va a enojar, así decirlo, ¿sí? Nuestra conducta de pecado y de rebeldía. Y nos va a dejar caminar solos. Sí, y no estamos hablando de un Dios injusto, de un Dios que no es amor, de un Dios malo, de un Dios iracundo. No, no, no. Estamos hablando del mismo Dios de amor, del mismo Dios santo, del mismo Dios misericordioso, del mismo Dios paciente. Pero permítame decirle que a veces Dios va a dejar que caminemos solos y que enfrentemos ciertas cosas o ciertos momentos en nuestra vida solos con un propósito, ¿eh? Vamos a llamarlo como que es un abandono con un propósito. Y ya veremos por qué. Pero le daré unos ejemplos. Por ejemplo, déjeme decirle que Job fue abandonado por Dios en su momento. ¿Sí? Job experimentó el abandono de Dios en su momento. Así, aunque conocemos la historia y que Satanás fue a solicitar permiso para, pues, herir a Job y quitarle lo que tenía, de alguna manera Dios permitió que Job viviera esta situación solo. Y no fue el único, hermanos. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo Pedro también experimentó el abandono de Dios. El abandono, el abandono de Dios, y ese abandono lo llevó a Pedro o Pedro se sintió en esa situación. Tan es así que negó a Jesús 3 veces. ¿Quieres saber quién más experimentó el abandono de Dios? Jesús mismo. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? A veces, hermanos, vamos a experimentar el abandono de Dios en nuestra vida. Y no es porque Dios sea malo o injusto. Y no es porque Dios sea un Dios enojón o que no nos ame. No. Estamos hablando del mismo Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tiene propósitos detrás de esos lapsos de abandono. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios. Y la Biblia dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién entenderá esa parte de por qué nos abandona Dios? Simplemente porque a Dios le place así y así lo decide Él. Y pues lo tenemos que vivir, hermanos. Ahora, no estamos hablando de un Dios injusto, un Dios que no nos ama. Estamos hablando del Dios de amor justo, paciente, misericordioso de siempre. Pero veamos entonces cuál es el propósito de este abandono. Mire,
Versículo 7. Pero te recogeré con grandes misericordias. Vamos a ver la promesa alentadora en dos enfoques, o en un doble sentido, o en un doble aspecto. Dos aspectos de esta promesa alentadora. Primero, el primer aspecto dice, te recogeré con grandes misericordias. Y esta promesa obviamente tiene que ver con Israel en su momento. Y para nosotros, hermanos, tiene que ver con una acción de Dios en algo inmediato, algo que vamos a experimentar inmediatamente después de la tempestad. Recuerda cuando los discípulos naufragaban y estaban viviendo la tormenta al máximo, tuvieron temor, se sentían morir y en ese mismo instante experimentaron la paz y la calma de Jesús, aunque tuvo que confrontarlos, pero en el momento lo experimentaron. En este aspecto, hermanos, cuando dice te recogeré con grandes misericordias, esto aplica y tiene que ver en nuestro presente. Puede ser en esta vida misma. Dios nos va a mostrar su misericordia en esta vida que estamos llevando. Puede que Dios nos abandone temporalmente, pero detrás de ese abandono viene la promesa de Dios. El plan de Dios es que veamos su poder posterior a esa experiencia que vamos a tener. El plan de Dios y el propósito de Dios es que nos demos cuenta de la misericordia amplia, extensa e infinita de Dios después de atravesar ese momento difícil. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Que el abandono de Dios no es total, porque si Dios nos abandonara totalmente, morimos en el intento, no logramos nada. El ejemplo claro es que los discípulos, si Jesús los hubiera abandonado totalmente, se mueren. Si Job fuera abandonado totalmente y para siempre por Dios, se muere. Pero Dios abandona en lapsos para después mostrar su misericordia. Y el ejemplo está en que Job después fue bendecido y restaurado completamente y al doble. Pedro después fue la pieza principal, fundamental para el crecimiento de la iglesia. Jesús, después de ser abandonado, fue glorificado hasta lo sumo. Entonces, ese es el propósito de Dios. Y esta es la promesa alentadora, hermanos. Te recogeré con grandes misericordias. Y esto tiene que ver con algo que vamos a experimentar en esta vida, después de atravesar un momento difícil. Ese es el primer aspecto que quería que veamos. El segundo aspecto dice así: pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y el segundo aspecto tiene que ver con nuestro futuro espiritual. Tiene que ver con algo a futuro y tiene que ver con algo eterno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra permanencia con Dios. Cuando dice con misericordia eterna tendré compasión de ti, tiene que ver con esa estancia nuestra con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador y nuestra morada con Él. Entonces, esta es la promesa alentadora. La promesa alentadora, hermanos, tiene dos enfoques. Uno, que después de atravesar momentos difíciles aquí, a veces solos, en su momento Dios nos va a mostrar su misericordia y nos va a recoger con grandes misericordias. Y tiene que ver con que vamos a experimentar su ayuda en su momento, en esta vida. El segundo aspecto tiene que ver con que Él va a permitirnos morar con Él y que nosotros moremos con Él y que pasemos la eternidad con Él. Entonces, hermanos, esta es la promesa del Señor. Y yo le pregunto, hermano, ¿se ha sentido en algún momento desamparado, desalentado, desanimado, triste? Permítame decirle que puede ser por dos razones. Uno, porque Dios le está permitiendo pasar un momento solo, caminar solo, o está experimentando ese abandono temporal de Dios. O bien, porque en nuestra humanidad y en nuestra pecaminosidad y en nuestra carnalidad hemos decidido caminar solos. Y déjeme decirle que la mayor parte de nuestro tiempo
si no dependemos de Dios, vamos a caminar solos, y no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros decidimos caminar solos. De ahí las grandes penas que enfrentamos, de ahí las grandes tristezas, de ahí las grandes preocupaciones, de ahí los temores, de ahí muchas cosas, hermanos, que nos quitan la paz y la tranquilidad. Entonces, esta es la promesa alentadora. Te recogeré con grandes misericordias, y con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor nuestro Redentor. Esta es la promesa de Dios. Vayamos en pos de estas promesas, vayamos en pos de esta promesa de Dios que es eterna y que es infinita y que no tiene límites. Hermano y amigo, hermanos, yo no sé si en este tiempo de crisis, de pandemia, de coronavirus, de crisis económica, crisis de seguridad, de crisis de salud familiar, de todo tipo, yo no sé si ha experimentado esa soledad física porque tal vez Dios lo abandonó un momento. No se preocupe, después viene el obrar de Dios en su vida. No se preocupe, no se desanime, porque después viene el obrar de Dios al doble. Recuerde la situación de Job. Recuerde la situación de Jesús. Después de ese abandono temporal, viene la glorificación. Entonces, vayamos en pos de esta promesa, hermanos. Vayamos en pos de esto que el Señor tiene listo para nosotros. ¿Qué requerimos? Obediencia, sujeción, o servir al Señor con todo nuestro corazón, ser fieles en Él, a través de su iglesia, servirle en las áreas que nos corresponde, honrarle, hermanos, honrarle, honrar a nuestro Dios. Una promesa alentadora es la que Dios nos da a través del profeta Isaías, que inicialmente fue para Israel y que ahora es para nosotros, hermanos. Llevémonos esto en nuestro diario vivir. A veces experimentaremos, la soledad física porque Dios así lo va a permitir. Un abandono temporal. Pero detrás de ese abandono temporal hay una gran recompensa. No pierda de vista esto, hermanos. Y esta es la promesa alentadora. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde. Espero que sea de bendición. Les habló Israel Pérez Pérez. Nos encontramos la próxima ocasión para seguir meditando en la palabra de Dios y que todos tengan un excelente día.